Jóvenes, buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre los trastornos hipertensivos del embarazo. Los trastornos hipertensivos del embarazo ocurren en todo el mundo y solo es patrimonio de la especie humana. Obviamente los países más afectados son los países en desarrollo. En nuestro país es la segunda causa de muerte materna, pero en la macrorregión sur, Arequipa, es la primera causa de muerte materna, como se ve en el cuadro. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Los objetivos que nos hemos propuesto es detectar en forma oportuna y precoz esta patología, estandarizar los métodos de detección, diagnóstico y tratamiento, evitar la progresión a las formas severas para evitar las muertes maternas, lograr que un recién nacido nazca en las mejores condiciones posibles y sobre todo que ustedes aprendan a manejar a las pacientes en el centro asistencial con la capacidad resolutiva necesaria para atender a estos pacientes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para preeclampsia? Una patología que nos aqueja y que es la primera causa de muerte materna en nuestra región. Los más importantes factores preconcepcionales son la nuliparidad, la primipaternidad y la multiparidad con cambio de pareja. El embarazo previo con antecedente de hipertensión en el embarazo. La paciente que hizo preeclampsia tiene alto riesgo de hacerlo nuevamente. La gestación con fertilidad in vitro con óvulos donados. El antecedente de preeclampsia en familiares por el lado materno. La obesidad, el índice de masa corporal mayor a 29. La resistencia a la insulina. La ganancia ponderal más de 500 miligramos por semana en el tercer trimestre, son factores de riesgo. Pacientes que tengan hipertensión crónica o enfermedad renal, los pacientes con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, la trombofilia y el lupus, pacientes con diabetes mellitus, historia familiar de hipertensión y otros factores de riesgo menos importantes pero que hay que tenerlos en cuenta. Los factores asociados al embarazo tenemos el más importante, el embarazo múltiple, la diabetes gestacional, antecedentes de partos con restricción de crecimiento intrauterino, la infección del tracto urinario y otros que también son menos importantes pero que es necesario tenerlos en cuenta. ¿Cómo se clasifican los trastornos hipersensivos del embarazo? Se clasifican en hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida y ahora se está adicionando la preeclampsia típica. La hipertensión inducida por el embarazo puede ser hipertensión sin proteinuria, entonces estamos frente a una hipertensión gestacional, hipertensión con proteinuria, ahí estamos frente a una preeclampsia que puede ser leve o severa. Tenemos la eclampsia y tenemos el síndrome HELLP. Eclampsia cuando aparecen convulsiones y el síndrome HELLP cuando aparece hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y catototemia. Hipertensión crónica, la paciente que tiene hipertensión antes del embarazo o antes de las 20 semanas, y hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, aquella paciente que es hipertensa antes del embarazo o antes de las 20 semanas y que abruptamente después de las 20 semanas les aparece hipertensión y aparece proteinuria elevada. La preeclampsia típica es algo nuevo, es una hipertensión, solamente una paciente que puede tener hipertensión gestacional más un criterio de estos síntomas premonitorios de convulsión, hemólisis, trombocitopenia, transaminasas elevadas, o solamente proteinuria más un criterio de los que hemos mencionado anteriormente. Se puede presentar incluso antes de las 20 semanas o iniciarse después de las 48 del posparto. Acá tenemos en forma práctica cómo hacemos el diagnóstico de los diferentes trastornos del embarazo. En primer lugar, tenemos una gestante con hipertensión. Nos preguntamos ¿de cuántas semanas está? ¿Está menos de 20 semanas? Estamos frente a una hipertensión crónica. ¿Está con más de 20 semanas? Estamos frente a una hipertensión inducida por el embarazo. Nos preguntamos ¿hay proteinuria? No hay proteinuria, estamos frente a una hipertensión gestacional. Si hay proteinuria, estamos frente a una preeclampsia. Igual acá, los signos de gravedad, los signos ominosos de gravedad de una preeclampsia son la presión arterial igual o mayor a 160-110, proteinuria más de 2 gramos, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia, restricción del crecimiento intrauterino, edema agudo del pulmón, oliguria o síntomas premonitorios de convulsión. Son los síntomas ominosos de gravedad, signos y síntomas ominosos de gravedad.
si tenemos una preeclampsia, una paciente con preeclampsia, nos preguntamos, ¿existen estos criterios de gravedad? Nos dicen que no, estamos frente a una preeclampsia leve. Nos dicen que sí, preguntamos, ¿existe hemólisis, plaquetopenia y elevación de enzimas hepáticas? Nos dicen que no, estamos frente a una preeclampsia grave. Y si nos dicen que sí, preguntamos, ¿ha convulsionado o está en coma? Nos dicen que no, estamos frente a un GEL. Y si nos dicen que sí, estamos frente a una eclampsia. Así de claro. Entonces ahora nos vamos a ocupar un poco de la preeclampsia. ¿Cómo diagnosticamos la preeclampsia? Definimos entonces la preeclampsia como la aparición de hipertensión y proteinuria en una gestante a partir de las 20 semanas. ¿Qué es hipertensión? Es la presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio, o la presión diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio en 2 tomas separadas con 6 horas en 10 minutos de reposo, con la paciente sentada con los pies apoyados y el brazo a la altura del corazón. ¿Y qué es proteinuria? Es la presencia de más de 300 miligramos de proteínas en orina de 24 horas o un ratio proteína-creatinina de más de 30 miligramos por mililitro en una muestra de orina en ausencia de infección urinaria. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la preeclampsia? A grandes rasgos, la preeclampsia son 3 cosas: hipertensión arterial, proteinuria y enfermedad endoteliovascular. Finalmente, la preeclampsia es daño del endotelio vascular. O sea, tenemos una lesión endotelial que va a producir isquemia placentaria, y la isquemia placentaria va a producir lesión endotelial, cerrándose un círculo vicioso. Entonces, en este trastorno se altera tanto la madre como el feto. En la madre, ¿qué se va a producir? Daño renal. ¿Cómo se manifiesta? En hipertensión y proteinuria. Daño en el sistema de coagulación. ¿Cómo se va a manifestar? Con hemólisis y plaquetopenia. Daño hepático, alteración de las enzimas hepáticas, y daño cerebral si aparece eclampsia. En el feto vamos a encontrar insuficiencia placentaria, restricción del crecimiento intrauterino, hipoxia fetal, desprendimiento de placenta, y puede haber óbito fetal. Entonces la preeclampsia es una asociación de 2 cosas, no están separadas. Puede haber daño fetal y daño materno, como hemos visto anteriormente. ¿Cuál es la fisiopatología de la preeclampsia? Primero veamos cómo es la placentación normal. En la placentación normal tenemos acá primero las vellosidades de anclaje de la placenta, que van a llegar a hacer contacto con la decidua uterina. Como ustedes ven, los trofoblastos han invadido la decidua uterina, toda la decidua uterina, y las arterias espirales están libres, no hay trofoblastos que las han invadido. Esta es la primera invasión que ocurre antes de las 6 semanas de gestación. El miometrio todavía está libre. En la segunda invasión del trofoblasto, esto ocurre en las pacientes normales, vean las velocidades de anclaje, vemos que los trofoblastos han invadido no solo el miometrio, sino la pared de las arterias espirales, les han destrozado prácticamente su capa muscular y su inervación adrenérgica, y no solo han llegado a la parte decidual, sino a la parte miometrial de las arterias deciduales. En conclusión, en las primeras 6 semanas el diámetro de las arterias espirales es indemne, es pequeño, en comparación con la segunda invasión, que ya el diámetro ha aumentado mucho en relación al primer caso. Acá tenemos otro ejemplito, veamos las vellosidades de anclaje. Vemos los trofoblastos que en el caso del embarazo normal han invadido la decidua en morado y han llegado hasta el miometrio, Además, han invadido a las arterias espirales no solo a nivel decidual, sino a nivel miometrial. Les han destruido su capa muscular y su inervación adrenérgica, En cambio, en la preeclampsia, los trofoblastos solo se han quedado en la decidua, ni siquiera han invadido toda la decidua. Las arterias espirales están indemnes, no han sido invadidas por los trofoblastos. En conclusión, en el primer caso normal tenemos cómo las arterias espirales uterinas se han dilatado, y en el segundo caso las arterias espirales han mantenido en vasoconstricción.
Bien, en el primer caso, en la preeclampsia normal, este es el Doppler de las arterias uterinas. Vean la morfología de la arteria. En cambio, en la preeclampsia, miren la diferencia. Ya van a ver ustedes posteriormente que este es un método precoz de despistar. Bueno, y nosotros sabemos que hasta el momento la etiología de la preeclampsia es desconocida, pero sí sabemos más o menos bosquejar un modelo fisiopatológico de la preeclampsia. Como hemos dicho, la preeclampsia se caracteriza por dos cosas: lesión endotelial e hipertensión, y finalmente disfunción orgánica múltiple, y yo le añadiría acá muerte materna. Pero ¿cómo es? Veamos. A ver, primero, hay factores inmunológicos, hay factores genéticos. Estos factores genéticos e inmunológicos van a determinar un fracaso del trofoblasto para mimetizar el fenotipo de adhesión vascular. Esto es lo que ocurre en la preeclampsia, por eso hay una placentación anormal. Los factores inmunológicos van a determinar una mala adaptación inmune, o sea, la placenta no se va a adaptar al útero materno. Hay predominio de TGLP1, factor de necrosis tumoral alfa, interleuquinas 1 y 6, activación de neutrófilos, una respuesta inflamatoria materna sistémica al embarazo con lesión endotelial. Por otra parte, los factores genéticos como la dislipidemia, la hiperhomocisteinemia, la resistencia a la insulina, van a determinar un vasoespasmo que va a producir hipertensión. A su vez, va a producir también daño endotelial. Está demostrado que estos factores genéticos producen daño endotelial. El fracaso del trofoblasto, ¿qué va a ocasionar? Va a ocasionar una invasión trofoblástica incompleta, como hemos visto, integridad adrenérgica y conservación musculoesquelética de las arterias espirales. Además, esto va a determinar disminución de la perfusión e hipoxia placentaria. La consecuencia va a ser un estrés oxidativo con liberación de mediadores vasoactivos que salen a la circulación general y van a producir lesión endotelial. Listo, ya está la lesión endotelial y la hipertensión. Pues, ¿qué va a pasar después de la lesión endotelial? Se va a cerrar un círculo vicioso. La lesión endotelial va a ocasionar activación, agregación y consumo plaquetario y activación de la cascada de coagulación. Fíjense cómo se va complicando y la cosa es mucho más grave. Esto a su vez va a determinar inversión de los vasoconstrictores versus los vasodilatadores, predominio de tromboxano A2 sobre prostaciclina y óxido nítrico. Esto va a determinar hipovolemia, isquemia y muerte celular. A su vez, esto va a producir lesión endotelial y la lesión endotelial va a revertir en inversión de estas variables. A su vez, esta inversión de vasoconstrictores y vasodilatadores va a ocasionar incremento de la sensibilidad a agentes vasopresores. Esto va a producir hipertensión, más hipertensión, el vasoespasmo más hipertensión, y se cerró el círculo vicioso. Finalmente, todo va a ocasionar una disfunción orgánica múltiple con posterior, si no se trata adecuadamente, muerte de la paciente. Bien, ¿cómo es el tratamiento de la preeclampsia? El único tratamiento conocido hasta la fecha es la finalización del embarazo, porque como no sabemos la causa, no podemos tratarlo. Y de preferencia es el parto vaginal. Debe haber un control fetal intraparto estricto, se debe buscar la anestesia más adecuada, en el caso de preeclampsia es la regional, se debe controlar el posparto, ¿no? Máximo 48 horas, y ver la edad gestacional, ¿no? Si el feto es muy prematuro, tenemos que evaluar las condiciones feto-maternas. Si la madre está estable, y el feto también, podemos tener una conducta conservadora. Pero la preeclampsia es una enfermedad muy inesperada, o sea, de ser leve puede pasar a ser grave en pocas horas. Entonces tenemos que tener un control estricto materno-fetal y determinar en qué momento vamos a terminar la gestación. Si tenemos una gestante